sido coincidencia, de ninguna manera ha sido coincidencia que hayan elegido esta canción a lo último. Dios estaba detrás de eso, porque justamente quiero hablar lo que dice Romanos, el capítulo 1, versículos 20 al 25, porque hay tantas cosas que nosotros no podemos ver de Dios. No podemos ver cómo hace los milagros, no podemos ver sus secretos, no lo podemos ver a Él. Sin embargo, Él está orando porque Él es real. Pero no solamente esto. Algunos se podrán preguntar, pero ¿cómo puede ser que Dios sea real con todas las cosas que pasan, con todos los problemas que hay, con todas las luchas que yo personalmente tengo? ¿Cómo puede ser que Dios exista? Hace muchos años se me había ocurrido adquirir una maquinita de hacer pan. Justo era unos puntos que tenía con una compra, dije, vamos a aprovechar. Y me compré esa maquinita de pan y qué delicia la mañana sentir el olorcito del café, del pan recién hecho. Medio peligroso hablar a esta hora de esto, ¿no? Me van a dejar predicando solo. Bueno, no se preocupen. Pero como siempre, las modas pasan, todo. Y quedó ahí arrumbada hasta que un día me renació ese instinto de panadero que nunca he tenido. Y dije, vamos a hacer pan. Y puse la maquinita, la desempolvé, puse como a mí se me ocurría. Y yo no sé, una combinación de torta frita con, qué sé, o sea, era una cosa horrible. Hasta que me acordé que había un manual en la maquinita, que no lo tenía. Así que revolviendo entre las recetas de Silvia, ahí encontré el manual y por fin salió el pan bien. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, y le ha pasado al ser humano, se separa de Dios, se aleja de Dios, no quiere escuchar nada de Dios y empieza a tocar de oído en la vida, empieza a moverse en medio de la creación y de la naturaleza como mejor le parece y las cosas no salen bien. Vos te preguntás, pero ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué si Dios está? ¿Por qué pasan las cosas que pasan? No es por culpa de Dios. Dice Isaías que no es que la mano de Dios se ha acortado, sino que nuestros pecados pusieron división entre Dios y nosotros y hemos aprendido a mal usar la creación y por eso estamos como estamos. Esto es exactamente lo que dice Romanos el capítulo 1, versículos 20 al 25, que lo expresa de la siguiente manera. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué nos dice todo esto? En primer lugar, que el ser humano decidió cambiar la verdad por la mentira. Esto dice el versículo 25, dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea, no es la verdad, sino la verdad de Dios, que es la única verdad. ¿Y por qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Porque la verdad de Dios nos plantea aspectos que no nos gustan, pero que son necesarios. La verdad de Dios nos habla de compromiso. La verdad de Dios nos habla de rendirle cuentas a Él. Entonces, como las personas no quieren rendirle cuentas, como las personas no quieren tener compromiso, como las personas no quieren someterse a Dios, entonces eligen la mentira que les da algunas satisfacciones más a sus instintos egoístas. Pero además de esto, al dejar de lado la verdad de Dios, prefieren rendir culto a la creación antes que al Creador. Y esto lo vemos todos los días, donde las personas se vuelcan a la creación, adoran cualquier cosa, menos al verdadero Dios. Y esto lo dice la segunda parte del versículo 25, que dice, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador. Llámese deporte, deportistas, actor, programa, película, espectáculo, dinero, partido político, equipo de fútbol, lo que sea. En consecuencia, el ser humano empieza a adorar ídolos creados por su propia imaginación. Ídolos de todo tipo que van desde lo más grotesco, como lo que dice el versículo 23, hasta lo más sofisticado y con apariencia racional. Dice el versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, esta desconexión del Dios verdadero llevó a los hombres a distorsionar el sentido y propósito de la creación de Dios. El ser humano decidió romper el manual de Dios y vivir intuitivamente en medio de esta creación. Y esto lo dice el versículo 21, que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Lleno de oscuridad, profesando ser sabios, diciéndose ser sabios, se hicieron necios. Así que cuando uno pierde el sentido y el propósito de la creación, de la existencia, de la vida, comienza a depravarse y aún a torcer el buen uso de la vida y hasta de su propio cuerpo. Por eso el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de una forma más entendible para nosotros. Dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Ahora Pablo continúa hablando luego de las desviaciones sexuales, pero aunque él habla de las desviaciones sexuales, las pone como ejemplo de aquel que pierde su rumbo, y podríamos añadir o incluir otros tantos agentes que destruyen el cuerpo, la vida y la existencia, como por ejemplo las drogas, los diferentes vicios, el aborto y tantas otras prácticas propias de una vida que perdió el norte, que perdió el rumbo, que lo perdió a Dios voluntariamente porque quiso romper el manual de Dios. Así que Romanos, en este pasaje que hemos leído, comienza ese capítulo diciendo que Dios es real, por más que algunos lo quieran negar para seguir haciendo lo que quieren y no rendirles cuentas. Dios es real y no hay excusa. Solamente no creen los que no quieren creer, justamente para apartarse del Creador. El versículo 20 dice esto: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La Nueva Versión Internacional lo traduce también de una forma más clara: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así que Pablo está diciendo: la gente está como está, el mundo está como está porque quisieron separarse de Dios, y como consecuencia de separarse de Dios empezaron a malusar la vida, la existencia, la creación, y terminaron en las peores vulgaridades, pensando que eso es lo grande porque se dicen ser sabios y no lo son. Su corazón se llenó de tinieblas. Pero Dios no puede ser negado, porque lo que no vemos de Él lo podemos ver a través de las cosas que Él ha creado. Así que en esta mañana yo quiero hablar brevemente de las razones por las que sabemos que hay un Dios eterno y poderoso. ¿Cuántos creen en un Dios eterno y poderoso? Hay razones para entender esto. Y esto va a ser la primera de una serie de predicaciones. Hoy quiero hablar de la existencia de Dios.
Si Dios quiere, el próximo domingo estaré hablando de la veracidad de las Escrituras, por qué la Biblia que tenemos es la verdad. Y al siguiente domingo estaré hablando de la historicidad de Jesucristo y la coincidencia entre lo que Jesús ha sido y lo que las Escrituras dicen de Jesús. Finalmente estaré hablando de la importancia de la iglesia, porque hay algunos que dicen, tengo mi propia religión, pero yo no voy a ninguna iglesia porque las iglesias esto, aquello y lo otro. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que nosotros creemos y sabemos que hay un Dios todopoderoso? En primer lugar, porque la nada solo produce la nada. Esperen que tengo que despejar mi cerebro después de este esfuerzo. Ya está. ¿Cómo podemos aceptar que de la nada surgió una gran energía que explotó y generó lo que vos y yo somos en medio de este universo? Se sabe, la física lo dice, la nada produce nada. Todo efecto tiene una causa que lo ha ocasionado, y esto que nosotros vemos tiene que haber tenido una primera causa, y esa primera causa es Dios. Los científicos saben muy bien que el universo se está expandiendo. Es decir, así como cuando uno tira una piedrita en un charco y ve cómo las ondas van extendiéndose en forma concéntrica, los científicos han comprobado que el universo se está expandiendo de esta manera y se está enfriando, como si hubieran tenido un origen de mucha energía, de mucho poder, y poco a poco esto está estabilizándose. Entonces, ¿cuál fue el origen de esto? ¿Qué hubo antes de ese puñado de energía? ¿Había solamente nada? Justamente la teoría del Big Bang fue propuesta y hasta ahora parece comprobada, aunque algunas veces la cuestionan, por un sacerdote científico que en el tiempo del Papa Pío XII, el famoso Papa de la Segunda Guerra Mundial, lo planteó, hizo los cálculos y el Papa dijo, acá tenemos la prueba de Dios, y no se equivocaba. Porque esa primera explosión tiene que haber sido cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hace muchos años atrás estábamos en una reunión de fin de año en uno de los trabajos que yo tenía, y un lindo grupo, un lindo ambiente, almorzando, y de pronto siento un golpe en la cabeza, ¡pac! Y veo que cae una miga de pan. ¿Qué pensé yo? No tengas malos pensamientos, no hice nada. Vi la miga y dije, alguien la tiró, porque sola no se hace y sola no me golpea en la cabeza. Así que empecé a mirar disimuladamente hasta que me di cuenta que uno de mis amigos la había tirado y había tenido muy buena puntería, por cierto. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con lo que estamos viendo, alguien tiró la miga y ese es Dios. Alguien fue el que ocasionó lo que nosotros podemos advertir. ¿Saben algo interesante? Hay un libro que hace algunos años había comprado, un par de años, no más, escrito por una periodista de divulgación científica que escribe para el diario La Nación, Clarín y para algunos otros medios, aparece a veces por televisión, es de aquí de Zona Sur, Nora Bar, y ella escribió un libro que dice las 10 preguntas que la ciencia no ha podido responder, y pone entre paréntesis con un poquito de humildad todavía. Y entre estas preguntas, una de las cosas que leí en este libro es que todavía no se sabe qué hay en el 96% del universo. O sea, todo lo que los científicos dicen saber abarca solo el 4% del universo. Después, ¿qué hay? No se puede saber. Todavía no se sabe lo que es el tiempo. Los científicos no se ponen de acuerdo. ¿Qué es esto del tiempo? El tiempo es una cosa tan rara, tan abstracta, tan difícil de poderla calcular desde otros ángulos. Qué interesante que hace unos 4000 años atrás Dios se reveló como el Dios eterno, el Dios que trasciende al tiempo. Todavía no se sabe exactamente qué hay en un agujero negro. Ahora, si hay tantas cosas que no se saben, ¿cómo hay personas que tienen la soberbia de asegurar que Dios no existe? No pueden asegurar montones de cosas. No pueden asegurar montones de secretos de este universo tan grande. ¿Cómo pueden asegurar la no existencia de aquel que tiene al universo en sus manos?
La segunda razón por la que nosotros sabemos que Dios existe es porque el orden y diseño de lo creado nos revela que hay un diseñador. Se ve inteligencia en todo lo que se ve. Para contradecir algunos mitos, una encuesta reveló que el 50% del mundo de los científicos cree en Dios. La mitad. La otra mitad tendrá sus razones, pero ninguno de ellos ha podido probar nada ni a favor ni en contra. Es cuestión de creer nomás. Y de los científicos creyentes se habla justamente de lo que se llama diseño inteligente. ¿Qué es esto del diseño inteligente? Donde se ve que todas las piezas de la naturaleza del universo funcionan como una serie de engranajes muy complejos en el que si en alguno falta algo, las cosas no funcionan bien. Como que todo fue puesto y armado de golpe. Y uno de estos científicos, Michael Behe, él en un libro llamado La caja negra de Darwin, él comenta una comparación de lo que es este diseño inteligente. ¿Y cuántos conocen una trampa de ratones? ¿Cuántos vieron alguna vez una trampera de ratones? Las veces que la habrás usado, ¿no? Bien. ¿Qué tiene? Una maderita de base, un resorte, el palito de la traba y el portaqueso. Entonces cuando el ratoncito va todo, ay, pobrecito, ratoncito, y pica, y el último queso de su vida. Creo que el ratoncito cantó el último café, el tango. La Sociedad Protectora de Animales me va a meter preso por hablar de esto, pero si vos vas a la ferretería y pedís esa trampa de ratones y ves que le falta algún elemento, o el resorte, o el martillo, ese travesaño que pega, o el palito de traba, o el portaqueso, o la base, vos decís, no, yo no lo quiero porque no sirve, no funciona. A esto se le llama en biología complejo irreductible o irreducible, porque un solo elemento que falta no puede funcionar. La célula, ese pequeño elemento que compone nuestro cuerpo, que según el tejido tiene formas distintas, está llena de decenas y decenas de elementos que forman lo que se llama un complejo irreducible. Entre ellos, el ADN y el ARN, tan hablado ahora con el tema del COVID. Esto quiere decir que si un solo elemento de alguna de tus células deja de funcionar, la célula se muere, no puede funcionar. Quiere decir que de golpe algo hizo que llegaran estas decenas, centenares de elementos, de golpe se pusieron a trabajar, de golpe se reprodujeron. Esto pudo ser obra de la casualidad. Si te diera una carretilla llena de letras y te pidiera que te subas a la parte más alta de acá del templo y que tires la carretilla llena de letras, la carretilla no, las letras que hay en la carretilla, las tires en el piso, ¿cuántas posibilidades hay de que se forme una palabra? Y algunas, sí, no, ¿qué más? Ahora, murciélago seguro que no. Si vos te pones a buscar palabras y lees murciélago, decís, ¿quién fue el vivo que arregló esto acá? Te vas a poner medio amante de las teorías conspirativas, ¿no? Alguien, acá hay gato encerrado. Bueno, que se forme una frase. Usted acaba de leer murciélago. Medio raro, ¿no? Que se forme un diccionario. Si un día te digo que tiré una carretillada de letras y se formó un diccionario, ya sabés qué médico recomendarme. Porque algo no está andando bien en mi cabeza, estoy percibiendo las cosas mal. Y la posibilidad de que ese diccionario se repita una y otra vez. La célula tiene más componentes que un diccionario y la célula se repite y se repite y se repite. No hace falta creer en teorías conspirativas. Cuando uno ve ese orden y ese diseño, uno puede decir, hay alguien que lo diseñó. Hay alguien que lo formó. Esto no pudo armarse de a poco porque nunca hubieran podido existir. Y quiero comentarte de algo más. Los virus. Se está hablando últimamente de la mutación de los virus. ¿Te diste cuenta? Y sí, hay mutaciones y también hay pequeñas mutaciones en las personas, aunque en cada núcleo de la célula
hay un elemento que cumple la función de policía, donde cuando aparece un cambio genético, ese elemento empieza a destruir la célula que está deformándose. Esto es maravilloso porque esto impide que todos muramos de golpe de algún cáncer fulminante. Pero agentes como el tabaco, por ejemplo, inhiben ese elemento y por eso favorecen algunas enfermedades. Pero más allá de eso, tenemos un vigilante que está controlando todo eso. Sin embargo, hay pequeñas mutaciones en los virus. El coronavirus ya no sé cuántas tiene, alfa, beta, gamma, delta, y ahora se viene la delta plus, interesante, ¿no? Delta con descuento, delta con sabor a vainilla, qué sé yo. Y yo no sé cuántos va a llegar, pero hasta ahora el COVID, el coronavirus, no se transformó ni en ratón, ni en lombriz, ni en renacuajo. Sigue siendo COVID. El ser humano va cambiando de acuerdo al clima, va cambiando su tez, va cambiando su pigmentación, van cambiando el tamaño de sus pulmones de acuerdo a las alturas. Vamos modificándonos porque Dios creó en nosotros esa capacidad de adaptación para poder sobrevivir, al igual que otros animales. Me traté de animal, ¿no? Otros seres vivos, en ese sentido. Pero el humano sigue siendo humano, el perro sigue siendo perro, el pato sigue siendo pato. Pero esto hablando del mismo organismo. Pero ¿qué decir de diferentes elementos de la creación que no tienen nada que ver entre sí, sin embargo, que están trabajando juntos? Yo quiero mostrarte algunas imágenes. Vamos con la primera. ¿Qué ves? Una plantita. En el primer culto alguien dijo una orquídea. Ay, es una, ¿qué? Ahí también, sí. Bueno, lo lamento. Es una mantis religiosa. Vos dirás, ¿qué es eso? Un mamboretá. Tampoco, un tatadiós. ¿Viste, bicho? ¿Qué hace así eso? Pero mira, tienen la forma de una flor para que ninguno se lo coma. ¿Viste el bicho ese que está ahí? Y que tiene una cabeza que gira de esta manera. Vamos a la siguiente. Mira, ¿quién le dijo a esta mantis de que cambie para parecerse a una orquídea? Así no sé. El pobre bicho no puede pensar. ¿Querés insultar a uno? Decir, es cerebro de mamboretá. Porque su cerebro es más chiquitito que la pupila de tu ojo. Sin embargo, ese animal se parece a la flor de la planta en la que vive. Y uno dice, ¿quién se lo dijo? Alguien superior al mismo animal. ¿La casualidad lo habrá logrado? Es más fácil creer en Papá Noel y los Reyes Magos que en la casualidad. Nunca la casualidad podría lograr eso. Vamos, la siguiente foto. ¿Esto qué es? Ya tenés miedo, ¿no? A esta altura decís, no es una serpiente, es la manguera del vecino. No. Es una falsa coral. ¿Por qué le llaman falsa coral? Porque esta no es venenosa, es una culebrita. Se la podés dar a tu nene para que juegue. Sí, juega, la revolea y no hace nada, se escapa. Ahora, ¿quién le dijo al bicho este que se parezca a la venenosa para que nosotros los humanos que sabemos que esa es venenosa, no nos acerquemos? ¿Cómo supo que tenía que defenderse de esta manera? Vamos al siguiente. ¿Qué es esto? No te voy a hacer perder tiempo. Es una flor que se parece a una abeja reina. ¿Sabes por qué? Porque de esta manera atrae a los zánganos que piensan, hola linda, y van, ¿entendés, no? Y de pronto se encuentran que es una flor, se llenan de polen y cuando van a la otra flor la fecundan y la flor se reproduce. Ahora, ¿quién le dijo a esa flor? Mira, disfrazate de abeja reina para atrapar a algún zángano gil y que de esa manera te reproduzca. ¿Quién se lo pudo decir? Es una flor de mentirosa la flor. Vamos a la siguiente. Es decir, es un pez que tiene un aparente ojo en la parte posterior de su aleta dorsal. Este pez parece que estuviera mirando para el otro lado
Porque el depredador que ataca en la cabeza dice, la cabeza está ahí, y le muerde un poco la cola y el pez sigue escapándose. Y se va para ese lado. ¿Quién le dijo al pez que tiene que maquillarse de esta forma? ¿Viste las mariposas nocturnas que parecen un búho que te está mirando? Uy, un búho, tengo miedo. Y la mariposa está ahí. Y cierra otra vez. Vamos al siguiente. ¿Qué es esto? ¿No llegas a ver? Es un sapo hoja. Se parece a hojas secas, pero te aseguro es un sapo. Otro insulto, ¿no? Sapo hoja, puede decir alguno. ¿Quién le enseñó a ese bicho que pareciéndose a una hoja seca podía zafar de los depredadores? Vamos al siguiente. Ahí tenemos un escarabajo que está perdido en el pistilo de esa flor, que tiene los mismos colores de la flor a la que succiona para alimentarse. Vamos al siguiente. Esto es un insecto hoja. ¿Sabes lo que es un insecto hoja? Un insecto con forma de hoja. No es que se le pegó una hoja, que le puso plasticola y dijo, vamos, no, nacen con esa forma y toman esa forma. Entonces, una hoja seca, una lagartija o cualquier bicho que quiere una hoja seca encima. Y tiene esa forma. Vamos al siguiente. Esta es una oruga de la mariposa de la seda. Y vos te preguntarás, ¿dónde está la cabeza? Y vos decís, la cabeza está donde están las antenas. Esa es la cola. El depredador muerde ahí, se encuentra con una sustancia ácida, amarga, horrible, suelta, y la oruga se sigue yendo hasta que se cura lo que le mordieron. Vamos a la siguiente. Aunque vos no lo creas, en esa rama, por ahí está medio perdido el cuadrado rojo, hay un saltamontes, una langosta que está perdida en la rama. ¿Quién le dijo a esa langosta de que tenga ese color? ¿Quién le dijo a la oruga de que le salgan las antenas de la cola? Nadie. ¿Y cómo creció así? La casualidad hizo que un día, por la selección natural, que bien, esas antenitas le vinieron bien, entonces sobrevive el animal y se sigue reproduciendo. Ya te digo, más fácil creer en Papá Noel. Vamos al siguiente. Esto es un escarabajo violín. Y hoy a la mañana le pregunté a Silvia, ¿sabes por qué se llama escarabajo violín? Cuando se asusta toca el violín. No. Jugábamos, ¿no? El escarabajo violín tiene en la parte posterior de su abdomen, en su cloaca, como una mini caldera en la que fabrica quinina. ¿Viste la quinina con lo que vos tomás el agua, ¿cómo es? Agua tónica. Bueno, es quinina, pero bien concentrado, con agua, y lo calienta casi a 100 grados. Y cuando un depredador lo quiere atacar, emite ese vapor, esa ventosidad, lo irrita y lo aleja. Así que cuando hoy te pregunten, ¿y de qué predicó el pastor? De los gases del escarabajo. Tenía gasecitos, pobre. ¿Cómo pudo producir eso? Y porque algún antepasado se lo comieron, entonces dijo, la próxima no me van a comer. No, se murió, ya no hay próxima. ¿Cómo se lo transmitió a los demás? Hay una ley superior, hay alguien que lo diseñó pensando en otro que no tenía nada que ver, a no ser que hayan empezado al mismo tiempo. Y si empezaron al mismo tiempo, quiere decir que hay un creador que los creó. Las especies necesitan de otras especies para poder sobrevivir, y a veces donde se depreda una especie, la otra se muere también. Hay un equilibrio que uno dice, ¿cómo? Y la naturaleza es sabia. Prefieren llamarle la naturaleza sabia, adoran a la creación antes que al creador, antes que hablar de un Dios sabio.
Somos el producto de la exacta combinación entre el agua, la luz, la temperatura, el aire, la presión atmosférica, el diámetro de la Tierra, el lugar que la Tierra ocupa en el sistema solar y un montón de cuestiones más que uno dice, este es el diseño de un diseñador magistral llamado Dios. Si yo dejara en mi escritorio papeles desordenados y al otro día me los encuentro prolijamente apilados de acuerdo a su categoría, yo no voy a decir, vino un viento y lo arregló. Yo voy a decir, alguien lo arregló con criterio y tenemos un Dios maravilloso que tiene criterio y por eso existimos todavía. ¿Por qué sabemos que Dios existe? Porque es imposible que una gran explosión haya producido algo tan complejo como es nuestro pensamiento. ¿Te diste cuenta de lo que es el pensamiento? La casualidad logró que nosotros podamos pensar, que la vida haya evolucionado hasta generar una inteligencia que es capaz de terminar con la vida. Es una gran fantasía esto. Nosotros podemos recordar, podemos sentir, podemos razonar, podemos filosofar, podemos decidir, podemos crear, podemos desarrollar arte, podemos manejar un lenguaje simbólico, podemos sentir culpa. ¿Por qué podemos sentir culpa? ¿No será porque hay alguien que está marcando leyes morales en nosotros? Podemos desarrollar el sentido religioso y hasta todavía seguimos nombrando a Dios. Como el famoso hombre al que le preguntaron, Señor, ¿usted cree en Dios? Gracias a Dios soy ateo. Todo esto nos demuestra que hay un Dios que nos creó, que creó todo y que nos ama. Y alguno podrá decir, ¿cómo puede ser que Dios me ame con todo lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que Dios nos ame con tanto mal que hay? Porque el ser humano rompió el manual. El ser humano se alejó de Dios y está usando la creación como yo usé esa máquina de pan sin importarme el fabricante y lo que el fabricante decía. Casi la rompo, casi logro cosas malas. El ser humano al separarse de Dios se transformó en malo. Por eso la muerte pone fin a nuestras malas acciones. ¿Te acordás? Hace unos domingos atrás había hablado de esa rueda que se sale del camión. Eso ya de por sí es malo. Pero supuestamente si la rueda no causara ningún daño por donde va, no habría problemas, porque tarde o temprano la rueda va a caer. Pero si la rueda girara sin parar, tarde o temprano estaría ocasionando problemas. Por eso está la muerte, porque todos nosotros nacimos separados del eje que es Dios. Y es cuestión de tiempo para que causemos grandes daños. Así que nuestra rueda, ¿te acordás que te decía aquella vez? Se va deteniendo, 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 hasta que al final se detuvo. No te rías porque te va a tocar a vos también, ¿eh? El dolor, al que tanto saluden porque dicen, si Dios existe, ¿por qué pasa esto? El dolor nos enseña que algo está andando mal. El dolor fue otro agente creado por Dios tan sabio, porque el dolor hace que me cuide, el dolor hace que pida ayuda, el dolor hace que revise mi vida para ver si no estoy tomando decisiones equivocadas. Pero sobre todo el dolor me ayuda, como dije, a pedir ayuda. Muchos se acercaron a Jesús para pedirle alivio del dolor y Jesús les alivió el dolor y transformó sus vidas. ¿Por qué? Porque no es cuestión de curar el dolor en esta tierra, sino que cuando terminan nuestros días en la tierra podamos disfrutar de una eternidad maravillosa, sin muerte, sin llanto, sin dolor, como la Biblia lo promete. Entonces, las personas que dicen, pero si Dios existe, ¿por qué pasa lo que pasa? Yo les preguntaría lo siguiente. Si Dios no existe, ¿cómo es que todavía no hemos desaparecido sobre la faz de la tierra? ¿Cómo es que todavía no cayó ningún asteroide que nos destruyó y quedamos en la nada? La gente que en medio del dolor usa esto como discurso para desaprobar la existencia de Dios, en realidad no quieren rendirle cuentas a Dios y eligen el dolor para enojarse con Dios.
Pero en el tiempo de Jesús estaban los que usaban el dolor para acercarse a Jesús. ¿Qué vas a hacer con tu dolor? ¿Te vas a alejar de Dios o te vas a acercar a Jesús? En esta mañana, yo no sé si estás enfrentando algún dolor. Yo no sé si viniste por primera, segunda vez o hace un montón de veces que venís, pero todavía no tomaste la gran decisión de tu vida, no para pasarla bien solamente en esta tierra, sino una vida transformada que te permita habitar la vida eterna. Tal vez tu dolor es la gran oportunidad para que te acerques a Jesús y tu vida se vea transformada. ¿Qué elegís en medio del dolor? ¿Qué elegís en medio de este país en el que parece que todo va para atrás, pero en el otro país en el que todo va para atrás también en otros sentidos? Porque el mundo va para atrás. ¿Qué elegís en medio de tus incertidumbres, tus angustias y tus ignorancias? Yo quiero elegir acercarme a Jesús. Aquellos que quieren acercarse a Jesús en medio del dolor, porque están pasando por algún dolor, quiero invitarlos a que se pongan de pie en este momento para que juntos oremos y le digamos al Señor: Señor, en medio del dolor yo te elijo a vos. En medio del dolor yo me rindo a tus pies. Y cuando me rindo a tus pies, no solo el dolor queda mitigado, sino que empiezo a entenderlo mejor. Empiezo a entender mejor la vida, empiezo a entender mejor la creación y tal vez me libro de ese dolor porque estaba pateando un aguijón sin darme cuenta, porque estaba yendo de contramano con la creación de Dios, porque en algún momento rompí el manual de mi vida. Señor, en esta mañana quiero agradecerte porque sos real. El necio dice en su corazón que no existís. Pero nosotros, que no decimos ser sabios, con humildad, decidimos creer que existís y que sos galardonador de los que te buscan. Y de todos los que estamos en pie, un buen número con dolor, seguimos eligiendo acercarnos a vos. Jesús, queremos estar cada vez más cerca de tu cruz. Porque esto pasa, con o sin dolor, esto pasa rápido. Pero la eternidad al lado tuyo va a ser maravillosa. Que podamos vivir tan sabiamente en este tiempo que todavía no se puede explicar por la ciencia, para que cuando ya el tiempo no exista, podamos darnos cuenta de que la decisión más sabia fue tenerte en nuestros corazones. Que practiquemos tu presencia cada rato. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga muy ricamente y tengas un hermoso domingo.